Menudos cuatro cochazos os traigo. A mediados de los años 80, la batalla entre los coches con motor turbo y los coches con tecnología multiválvula estaba en su punto álgido. Vamos a comparar a cuatro de los mejores representantes de estas dos filosofías. ¿Quién gana? Si quieres saberlo, no te va a quedar otro remedio que ver este vídeo. Bienvenidos a Garaje Hermético. Enciérrate con nosotros. Estos son nuestros cuatro contendientes. En la categoría, llamémosla así, como si fuera boxeo, de pesos ligeros tenemos a Su Majestad el Golf, por supuesto la versión 16 válvulas, contra un coche que tiene un poquito el aura de patito feo, que ya veremos que no es así, que es el Renault 11 Turbo. Y luego en los pesos medios tenemos uno de los coches que para mí es una referencia del empleo del turbo, que es el Saab 900 Turbo, y como rival a uno de los mejores 16 válvulas de esos tiempos, que es el BX GTI 16 válvulas. Pero antes de empezar con los enfrentamientos, y aunque Rodrigo pierda la paciencia, ya sabéis que a mí me gusta poneros en antecedentes. ¿Por qué? Porque aunque la primera marca europea que utilizó, porque en Estados Unidos lo hicieron antes, lo usaron antes, pero la primera marca europea en usar el turbo fue BMW en su precioso BMW 2002 de 1973. Y probablemente uno de los primeros coches más famosos con turbo, sin duda, fue un coche que nació un año después, que es el Porsche 911 Turbo. Pero ninguna de estas dos marcas alemanas fueron las que de verdad hicieron una apuesta real por el turbo. ¿Y quiénes lo hicieron? Bueno, pues lo hicieron una marca francesa, que es Renault, y una marca sueca para mí tristemente desaparecida o casi desaparecida, que es Saab, de la que por cierto ya hicimos un vídeo con su historia, ¿no? Pero lo curioso es que cada una de estas marcas se llegó al turbo por caminos diametralmente opuestos. Vamos a comenzar por Renault. Renault gana las 24 horas de Le Mans de 1978 con un coche precioso, a mí me encanta, que es el Alpine Renault A442 Turbo, con una pareja de pilotazos, Jassot y Pigoni. Pero comienza su aventura en la Fórmula 1 en 1977, que la remata muy poco después, cuando en el Gran Premio de Francia, que aquí me ha puesto Rodrigo Dijon, que nunca lo decimos, en el Gran Premio de Francia de Dijon, en 1979 consiguen la proeza de ser la primera marca que gana con un motor turbo en la Fórmula 1. Así que la gente de Renault debieron de pensar, con muy buen criterio, que eso del turbo que a la gente le molaba, lo podían aprovechar para sus coches de calle, ¿no? Para hacer versiones deportivas que no solo tuvieran tecnología turbo, sino que además, porque es un raro común a todos, tuvieran un logo de turbo bien grande, ¿no? Y así nace el Renault 5 Turbo, el Super 5 GT Turbo, el Renault 11 Turbo, bueno, el Renault 18, Renault 21 y un montón de... Pero vamos, al principio son sobre todo el Renault 5 Turbo, luego el GT Turbo y el Renault 11. Pero lo de Saab fue completamente distinto. El camino fue diametralmente opuesto. ¿Por qué? Saab era una marca pequeña, no tenía mucho dinero para invertir en investigaciones, pero era una marca valiente y con mucha imaginación. Os recuerdo que en Saab venían, además se ve por sus coches, de fabricar aviones. Querían progresar y hacer coches de más categoría, lógicamente. Los coches más caros dejan más margen. Querían evolucionar, habían evolucionado el Saab 99 al 900, pero querían poder tener motores de más potencia para hacer coches más caros, más equipados, más grandes. Pero claro, este coche era Yes, de tracción delantera con el motor, que además es una configuración curiosa porque no va completamente en voladizo, va casi encima del eje delantero, ¿no? Con lo cual, pues la solución fácil, acabamos de grabar un vídeo de motores de 5 cilindros, pues hubiera sido pues colocarle 2 cilindros más, pero es que no les encajaba. Y diseñar un V6, pues claro, era un dineral. ¿Y qué hicieron? Pues como os digo, eran imaginativos y valientes, dijeron, bueno, pues vamos a coger y hacer una cosa. Vamos a desarrollar un motor con turbo. Pero, en este caso, la gran diferencia con Renault es que Renault cogió el turbo como ¿cómo os diría yo? Como un guiño a la deportividad, y en Saab no era así al principio. En Saab lo que querían hacer coches de lujo más potentes, y en vez de un motor V6 que era carísimo de hacer, hicieron esto. Pero fueron las dos primeras marcas europeas, yo diría que mundiales, que se tomaron el tema del turbo en serio. Ya hemos hablado de cómo llega Renault y Saab al turbo.
Vamos a hablar de cómo llega Volkswagen a la tecnología de 16 válvulas. A Volkswagen el turbo no le gustaba. No le gustaba. ¿Por qué? Bueno, porque tenían cierta fama de ser coches poco fiables, que no era verdad. De tener, eso sí era más cierto, un motor con mucho carácter, que de repente crecía mucho la potencia y eso iba en contra de la filosofía de la marca. Entonces no querían el turbo y dijeron, bueno, vamos a sobrealimentar el motor, pero en vez de un turbo vamos a usar un compresor, e inventaron el compresor G. Bueno, Volkswagen, que quería huir de los problemas de fiabilidad, se metió en un lío, porque el compresor G siempre fueron coches que daban problemas. Así que, ¿qué solución tenían que no fuera ni un turbo ni un compresor G? La tecnología de las 16 válvulas. Y así es como nace el motor de 16 válvulas para propulsar al Volkswagen Golf GTI. También Citroën recurrió a las 16 válvulas en su Citroën BX. Por cierto, un diseño firmado por Bertone, pero que todos sabéis, porque lo digo siempre, que salió del lápiz de la mano de Marcello Gandini. Un coche, a mi modo de ver, precioso. ¿Cómo llegó Citroën a las 16 válvulas? Siguiendo el camino de Saab, es decir, en este caso pasaba lo mismo. Tienen un coche que querían tener versiones más potentes, era un coche que por bastidor podía aguantar mucha potencia porque era un coche magnífico, muy estable, con muy buenos frenos, pero no tenían un motor turbo ni un V6, pero sí tenían dentro del banco de motores de PSA un excelente motor de 16 válvulas y de 160 caballos. Así que lo que hicieron fue coger el motor de 16 válvulas y ponerle al BX para hacer un GTI de unas prestaciones muy altas. Bueno, con esto ya hemos situado por qué cada una de estas marcas lleva a las tecnologías que utilizaron cada una. Es el momento de llegar a las comparaciones que dicen que siempre son odiosas. R11 contra Golf GTI. Dos coches de la misma categoría, que entonces se llamaba categoría de 4 metros, por la razón obvia de que todos medían en torno a los 4 metros, pero que no pueden ser más distintos. Además son coches, en este vídeo de eso lo tengo fácil, porque son coches, los 4, que he probado mucho en su momento y recientemente. Y vamos a empezar por orden alfabético en esta sección, que enfrenta al Renault y al Volkswagen. Y entonces el primero es el Renault. Sabéis que de este coche hubo dos versiones, de 105 y 115 caballos, pero ninguno de los dos daba esa potencia. Renault mentía. Pero no penséis que daban menos, no. Es que daban muchos más. Personalmente, metí coches de esos en banco, nunca encontré ninguno, ni de 105 caballos, ni de 105 caballos nominales, que no diera por lo menos 120. Y del de 115, todos daban más de 130 caballos. ¿Por qué Renault anunciaba menos potencia? Pues bueno, pues la verdad es que puede haber varios motivos. Por no asustar al público, que ya con lo del turbo pues ya lo asustaba bastante. También porque en algunos países, en función de la potencia, pagas el seguro. O sencillamente por estructurar bien la gama, ¿no? Pero lo cierto es que daban claramente más potencia. En su momento, en las revistas de la época, cuando probaban este coche, le acusaban de tener una estética, literalmente decían, además un adjetivo que se usó mucho en ese momento, banal. Y en cambio se decía que la estabilidad era extraordinaria. Bueno, yo no estoy de acuerdo con ninguna de las dos cosas. Primero, a mí este coche siempre me parece bonito. Hombre, a lo mejor no es el coche más bonito del mundo, pero me parece un coche bonito. En cambio, en cuanto a estabilidad, le pongo sus peros. Como os digo, este coche lo probé mucho. Y era un coche que yendo rápido, bueno, si no iba rápido, como el motivo, ¿no? Pero incluso yendo rápido, era un coche estable, incluso cómodo, porque no tenía una suspensión excesivamente dura, pero cuando le empujaba las vueltas, tenía dos pegas. Una, que el tren delantero flotaba un poco y tenía problemas de tracción, entre otras cosas porque la respuesta, la llegada de la potencia al eje delantero era bastante brusca cuando atacabas. Y el tren trasero no daba mucha confianza, también daba la sensación de que flotaba. O sea, era un coche que yendo ya muy al límite, a un límite que no hay que ir por las carreteras, pero que a veces te puede estar en una curva, era un coche delicado. Algo que en su momento cuando lo probé me llamó la atención, porque el GT Turbo no era así. El GT Turbo, hombre, si le provocabas el tren trasero también podía dar alguna espantada, pero era un coche que inspiraba bastante confianza. El Renault 11 era un coche que muy al límite no inspiraba tanta confianza. Todo lo contrario que el Golf. El Golf, como se dice en el argot, era y es una verdadera madre. Una estabilidad predecible e intachable. Y más aún en esta versión de 16 válvulas, que tenía suspensión más dura, rebajada 10 milímetros y tenía mejores frenos y estabilizadoras más gruesas. Por eso además la foto típica del coche levantando
como se decía, levantando pata, levantando la rueda trasera. Era un coche, bueno, yo tengo uno que sea 8 válvulas, que era un coche que de estabilidad daba mucha confianza. Pero, siempre hay un pero, no corría. No corría. El coche anunciaba 139 caballos, que eran 27 más que la versión de 8 válvulas. Pero lo que pasaba, que eso lo hicimos en su momento cuando probamos este coche, es que si sobreponías la curva de par del 8 válvulas y del 16 válvulas, veías una cosa, que hasta las 4.000 o 4.500 vueltas el 16 válvulas estaba no por debajo, bastante por debajo. O sea, era un motor que realmente para sacarle partido había que llevarlo pues realmente alto de vueltas. ¿Qué solución tomó Volkswagen? Bueno, pues acortar el desarrollo, es decir, que a igualdad de velocidad el motor iba más revolucionado, pero realmente no era un coche redondo, como sí lo era, por algo yo tengo uno, el GTI, el MK2 de 8 válvulas. El 16 válvulas, en cuanto a motor, no iba realmente bien. ¿Y qué pasa cuando los enfrentas? Pues ya los puedes imaginar, que en conducción decididamente deportiva, pues el R11 claramente podría ser más rápido. Es verdad que no era un coche preciso, que a veces te daba cierta inseguridad, pero realmente se podía ir más rápido. El Volkswagen, bueno, el Volkswagen daba mucha confianza en cuanto a la estabilidad, ya os he dicho, era un coche muy predecible, muy progresivo, pero que te obligaba, para sacarle partido, a llevarlo muy alto de vueltas. En definitiva, como coche deportivo, el R11, a mi modo de ver, cumplía mejor, sobre todo bien conducido, y el Volkswagen era mejor un coche más adecuado para el día a día, porque desde luego, a pesar de su buena estabilidad, no podía con la turbopotencia del R11. Bueno, la cosa está fácil. ¿Sabes lo que quieres? BX contra Saab 900. Como sé que los seguidores de este canal sois todos unos listillos, pues voy a decir el pequeño, no fallo, la pequeña licencia que me he permitido. Y es que realmente estos dos coches llegaron a coincidir, pero coincidieron un poco, porque el Saab 900, el primer turbo de 145 caballos, aparece en el año 78 y el BX aparece en el año 87. Realmente, el Saab que compitió más con el BX fue el Saab 900 Turbo 16 válvulas, que ese ya sí combinaba las dos tecnologías, la multiválvula y la turbo. Pero no lo he elegido porque, como representante de lo que fueron los primeros coches con motor turbo, que mantenían las dos válvulas por cilindro, el Saab me parece un modelo mucho más adecuado. Y como digo, además que daba sus buenos 145 caballos. Y ya que hemos empezado por el Saab, vamos a seguir por el Saab. En este caso no seguimos orden cronológico, sino el orden que me da a mí la gana. Yo os he contado que Saab llegó a la tecnología del turbo no por deportividad, sino buscando poder hacer coches de más categoría. Y se conformaron, podrían haber llegado más lejos, con 145 caballos. Lo cierto es que estos motores tenían también un cierto retraso de respuesta del turbo, pero eran motores muy progresivos, muy amables, no tenían nada que ver con inicialmente los turbos de Renault. Eran coches especialmente progresivos y es que el turbo entraba en acción muy prontito, en torno a 2.000, 2.500 vueltas. La verdad es que yo cuando probé este coche en su momento, la sensación que tuve es que Saab había sacrificado la potencia por la suavidad y yo creo que con muy buen criterio. Por lo demás, era un coche que para su época tenía un acabado, un ajuste y una calidad de primer orden. Yo leí por ahí que estaban casi al nivel de los Audi o Mercedes de la época. Para mí no estaban casi, para mí estaban al nivel, pero con una grandísima personalidad. Por ejemplo, las puertas es que se abrían casi desde el asiento. O sea, es que era muy curioso, tenían una forma así que mordía la parte de abajo, el parabrisas que era muy aerodinámico, pero no a base de inclinarlo, sino a base de hacerlo redondo, como la carlinga de un avión, porque se notaba que Saab fabricaba aviones. O el capó que se abría hacia adelante, pero además de una forma muy particular, era un capó enorme que mordía parte de los laterales, daba una accesibilidad al motor fantástica. E incluso el sistema antirrobo, que no iba en el volante, sino que lo que hacía era tirabas el freno de mano y la llave estaba en el centro y bloqueabas el freno de mano. O sea, era un coche original hasta en el más mínimo detalle. Y saltamos al BX. Ya os he dicho que Citroën le montó este motor a su coche porque era un coche que merecía más motor. Y este motor era fantástico. El normal, el BX GTI normal, daba 125 caballos.
Esta versión daba 160 caballos y además no tenía los problemas de falta de bajos que tenía el Golf. Era un motor que tiraba, no era como el motor del Opel Kadett, pero realmente se le acercaba mucho. En zonas... A mí este coche me gustó mucho en su momento por una razón, porque era un coche que combinaba las cualidades de un coche familiar, 5 puertas, amplio, confortable, unas cualidades deportivas sobresalientes. En zonas muy retorcidas, más que el peso, era un coche ligero, todavía era la época de los coches ligeros, estaban en torno a 1 tonelada o menos, se notaba el tamaño, porque era un coche con una vía y una batalla importantes, pero en carreteras de tercera y cuarta era casi imbatible. ¿Y qué pasa cuando los comparas? Bueno, la verdad es que he elegido dos coches que son casi incomparables, pero los dos son muy satisfactorios y los dos muy originales. Yo te diría que Saab ofrece una sensación de calidad, casi de lujo, de solidez, de las mejores de momento, y un coche progresivo, cómodo. En cambio, el Citroën, la calidad percibida de los plásticos era peor. Era un coche como no sé, parecía, lo digo como lo siento, es un coche que me encanta, como más barato, pero luego era solo una sensación, porque eran coches que envejecen muy bien. Realmente, cuando los ves nuevos, a lo mejor esperan más, pero luego aguantan muy bien. Y luego, como os decía, las cualidades deportivas de este coche son completamente sobresalientes. La verdad es que entre estos dos coches yo lo tendría muy, muy difícil para elegir solo uno. Si te gustan estas comparativas o comparaciones vintage, pues decírmelo en los comentarios, porque es que además son vídeos que me encantan y que como son coches que probé en su momento y luego he probado en más ocasiones, pues disfruto mucho haciéndolos. Para coche del día no voy a elegir uno, sino siguiendo un poco la filosofía de este vídeo, voy a elegir dos. Voy a elegir el Renault 5 GT Turbo y el Clio 16 válvulas, que era otra pareja que iba a poner, pero no la he puesto porque entonces me alargaba mucho y Rodrigo se enfada. Pero bueno, sí lo vamos a hacer en versión short. Lo vamos a hacer en versión short porque el GT Turbo aparece en 1985. Ya sabéis que su primera versión daba 115 caballos y daba 165 Nm de par a 3.000 vueltas. Y pesaba solo 830 kilos. Son muchas cifras, pero seguro que Rodrigo os lo pone aquí abajo. Y si no... Le voy a hacer trabajar además porque no las había puesto, pero bueno, hay que ponerlas. El Clio 16 válvulas, sus cifras son 137 caballos, 162 Nm a 4.250 vueltas y 990 kilos. Con esto lo tenéis ya claro. Son dos caracteres muy distintos. El GT Turbo es explosivo, mientras que el Clio 16 válvulas es progresivo. Pero el hecho cierto es que en las versiones de competición de la Copa, cuando salió el Clio, a Renault le costó mucho, pero mucho, que llegara a ser más rápido que el GT Turbo. Menos refinado, pero muy eficaz. Llegamos al consultorio en el que Patricio dice que ha echado el ojo a un R11 Turbo, pero que le preocupa porque le han dicho, ha leído por ahí que es un coche muy frágil. Bueno, pues no sé quién te ha dicho esto, la verdad. Porque, a ver, en un coche con motor turbo, es verdad que se puede romper el turbo, es obvio. Y en un coche con 16 válvulas se puede romper la distribución. Pero es que, incluso aunque fuera así, que es muy fácil de comprobar, un mecánico medianamente bueno te detecta si un turbo está en las últimas o está bien. Al final cambiar el turbo no es tan caro. No, los Renault 11 Turbo tienen esta fama en algunos ambientes y te aseguro que si está bien cuidado es un coche especialmente fiable. Y Gancio, que no es un error, es que él firma así, me hace una pregunta que habéis hecho muchas veces, son de estas preguntas reiterativas, que si el GTI MK2 es mejor el 8 válvulas o el 16 válvulas. A ver, Igancio, te voy a contestar de una manera. Yo tengo un 8 válvulas, hasta ahí te puedo leer, pero voy a ir un poco más lejos. Mi opinión es, si compras el coche para usar y disfrutarle usando, el 8 válvulas. Si compras el coche como inversión, el 16 válvulas. Y ya hemos llegado al final del vídeo, en el que os voy a recordar que hemos empezado la campaña Objetivo 500.000 y que cuando lleguemos, bueno, un poco después, cerraremos el Jarama y haremos algo. ¿El qué? Yo lo iremos contando. Vamos a preparar muchas sorpresas. Y luego pues ya sabéis todo lo demás que os digo, que si os gusta, por favor, daos un like. Bueno, imagino que ya a estas alturas del partido estáis suscritos, que estamos en las redes sociales. Hacemos un podcast los lunes exclusivo
Y no sé qué más, ya se me olvidó. Ah, sí, los vídeos de motos. Hacemos vídeos de motos en Moto1 Pro y ya está todo, ¿no? Así que nada, espero veros de nuevo en nuestro garaje hermético. Hasta pronto.